Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios de Benecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo. Créanme que es una enorme bendición, un enorme privilegio que el Señor me vuelve a conceder. Realmente todos los servicios o cualquier delegación que usted le den, hermanos, es un regalo de parte del Señor, sin lugar a dudas. No sé si usted en algún momento ha recibido un regalo del Señor. Sí ha recibido un regalo del Señor. Algo que usted tal vez estaba así, estaba ahí en su casa, estaba ahí relajado y de la nada le cae un mensajito o lo llegan a buscar y una bendición que el Señor le va a dar a usted, ¿verdad? No sé cuánto le ha pasado eso, pero sin lugar a dudas, hermanos, los mejores regalos nos los da el Señor. Y justamente de eso se platicaba de hoy en la oración, ¿verdad? Con nuestra conversación con el Señor acerca de los dones. Eso es bien importante, hermano, bien importante, un regalo que el Señor nos da, muchos regalos que el Señor nos da, pero unos de ellos son más importantes aún. Dice la palabra del Señor que, hablando de los dones, que hay dones que tenemos que desear aún más que otros. Eso es bien importante, hermanos. Pero hoy, con la ayuda del Señor, como les decía, hoy es un regalo poder estar otra vez con ustedes aquí. Pero hoy para todos, hermanos, con la ayuda del Señor, y realmente esto no es de mi parte, sino que es del Señor, van a haber más regalos para todos. Va a haber está viendo, hay un avivamiento sin lugar a dudas, pero lo que viene, hermanos, es aún mejor, hermanos. Si en algún momento tú dijiste, Señor, gracias, y qué bueno, Señor, ahí estoy bien. No, hermanos, viene más y viene más y viene más, y el Señor nos va a dar más y más y más. Esto apenas está empezando, hermanos. Lo que el Señor va a hacer con nosotros es muy grande, pero tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón agradable, ¿sí? Para poder recibir y también estar metidos, llenos del Espíritu Santo para entender los tiempos también. Porque imagínense, hermanos, imagínense que fuera su cumpleaños, ¿verdad? Y yo no sé si usted conoce a alguien, hermanos, pero yo conozco a personas que se les olvida su cumpleaños. No sé si ustedes conocen a alguno así. Pero imagínense, hermanos, que se le olvida el tiempo que llega a su cumpleaños y se pasó. Y tal vez alguien lo quería saludar, lo quería bendecir, pero como él se le fue la onda, estaba en otro rollo, no recibió ningún regalo. Entonces nosotros tenemos que estar chispudos, hermanos, pilas, para recibir las bendiciones del Señor. Amén. Solo el reloj tal vez me hace favor porque si no me voy a columpiar, me van a pasar lija. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para orar por la palabra. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable por medio de la palabra que está escrita, ¿verdad? La palabra profética que está escrita ahí en la Biblia, para que Él nos pueda tocar y podamos recibir lo que Él tiene para todos nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tus misericordias, Señor, por tus bondades, Padre, porque estamos hoy reunidos aquí solo por tu misericordia, Padre. Solo por tu bondad es que nosotros podemos estar aquí, Señor. Solo por tu gracia, Padre, y estamos agradecidos contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos que tú envíes, Señor, esos espíritus, Padre, ese espíritu de revelación, de discernimiento, de inteligencia, de sabiduría, Padre, que descienda sobre nuestras cabezas, Padre. Esos espíritus que han descendido, Señor, a nuestra cobertura, Padre, que puedan bajar a nosotros también, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor. Cada palabra que está escrita, que la podamos recibir en el nombre de Jesús, que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, que la podamos poner en práctica, que la podamos poner en obra, Señor. Pero ayúdanos hoy, Señor. Te pedimos, te suplicamos que podamos tener un corazón agradable, pensamientos agradables, que hoy, Señor, lo que pensemos sea lo de arriba, Señor, que pensemos solamente en ti, Señor. Quita todo pensamiento contrario, todo ataque del enemigo, Señor, lo reprendemos, Padre, y ponemos un vallado alrededor de nuestras mentes, para que lo que nuestros oídos escuchen sea tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, que se destapen nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy no salgamos igual de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy disponemos, Señor, todo nuestro ser, Padre, para poder alabarte y adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a empezar esta pues enseñanza que al final de cuentas
todos aprendemos, ¿verdad? Los que están aquí adelante, nosotros pues tenemos el privilegio de exponer la palabra, pero estamos aprendiendo al mismo tiempo que estamos enseñando. No sé si a usted le ha pasado. Ahorita, hermanos, ahorita me recuerdo, hermanos, que vi a muchos hermanos y hermanas que no habían pasado aquí a enseñar. Los vi ahí en las redes sociales, por eso son tan buenas las redes sociales. Ahí los vi, hermanos, y qué bueno, qué alegre. Sigan adelante. Cada vez que el pastor le ponga un privilegio para usted, recíbalo. Aunque usted diga, no, yo no tengo no, si el Señor es el que nos hace capaces, nos hace aptos, hermanos. Usted reciba todo privilegio. Claro que tal vez a veces allá en los baños, a veces limpiar, pero cuando esté aquí, hermanos, recíbalo, sin miedo, porque el Señor es el que llena la boca. Si no es uno, hermano, no es uno el que estaba de hablar y hablar, es el Señor. La revelación viene de Él, el Espíritu Santo es el que lo toca. Entonces, usted reciba, entonces, es bien lindo esto, hermanos. Entonces, decía esto por lo mismo de enseñar, ¿verdad? Que uno cuando está aquí adelante, uno está pues exponiendo la palabra, pero uno mismo está aprendiendo. Es como que uno está leyendo y, esto quiere decir esto quiere decir aquello. O hasta cuando uno lo está diciendo aquí adelante, uno ya lo entiende un poquito mejor, ¿verdad? Entonces es muy lindo esto, hermanos. Ahora bien, en Génesis 24:10, hoy vamos a ver un tema muy importante, hermanos. Por eso les decía, es tal vez un poquito corto, aunque el tema pues es extenso y tal vez nunca lo vamos a poder acabar, pero hoy es solo la introducción, hermanos. Solo la introducción para que van a venir muchas más cosas. Por eso le digo que es bien importante que no nos perdamos ninguna escuela de doctrina los domingos, pero tampoco los discipulados entre semana, porque, hermanos, vienen cosas muy lindas. Entonces en Génesis 24:10 dice: entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes. Mire, con toda clase de bienes. Esta palabra bienes tiene un montón de acepciones, de significados, interpretaciones que se le puede dar, pero realmente en general lo que lo engloba es regalos. Dice que entonces este siervo iba lleno de muchos regalos. Iba que en sus camellos, llevaba 10 camellos, pero llevaba muchos regalos. Ahora dice, de su señor. Entonces los regalos eran ¿de quién? De su señor. Y dice, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Aquí para darle un poquito de contexto para que nos recordemos, yo sé que en algún momento usted lo leyó o al menos lo escuchó, pero esta es la narración de Abraham cuando le pide a su siervo, que su siervo es, usted en el contexto puede ver que es Eliezer. En este capítulo 24 específicamente no se menciona el nombre de Eliezer, pero uno se va al contexto y entiende que es Eliezer, el siervo del que están hablando. Entonces viene Abraham y dice que ya en sus últimos días, en su tiempo de vejez, viene y le habla a Eliezer, a su siervo, y le dice: yo necesito que vayas a buscarme a la mujer de mi hijo. Eso es lo que le pide, esa es la encomendación. Mire qué importante, porque en los tiempos antiguos la cultura era de que los padres de familia escogían a la pareja de su hijo. Imagínese eso, hermano, que yo no sé si usted lo hubiera aceptado, hermano, pero al menos eso, hermanos, estaba difícil. Ahora bien, esa encomendación ya no la hace Abraham porque ya estaba muy, muy grande. Entonces viene y le dice: yo tengo a mi siervo aquí y a él lo voy a mandar. Manda a su siervo, ¿sí? Y le dice que le busque la mujer para su hijo, que su hijo es la promesa, ¿verdad? Él ya estaba grande cuando tuvo a su hijo Isaac, ya estaba muy grande. Pero entonces él viene y le dice: ve a buscarme a la pareja, ¿verdad? La mujer de mi hijo. Entonces viene y el siervo Eliezer, hermanos, realmente es de admirar, ¿sí? Aquí lo vamos a traer ya lo espiritual, pero en la narración, hermanos, es importante entender, hermanos, que Eliezer tenía dentro de muchos dones, hermanos, muchos atributos, pero imagínense, le voy a dar el contexto. Eliezer dice que era el que tenía que recibir la herencia de Abraham. Hermano, Abraham era rico, si lo podemos decir así, era multimillonario. No era millonario, era multimillonario prácticamente. Y todo lo que él tenía se lo iba a dejar a Eliezer, a su siervo. Pero imagínense que viene Abraham y le dice: no, ahora le viene y le dice: yo quiero que vayas a buscarme a la pareja de mi hijo, ¿verdad? Que ahora su hijo iba a recibir todo. Imagínense que Eliezer, él ya se había hecho en las nubes, ¿verdad? Yo voy a recibir todo el Abraham, pero no. Viene el Señor y le manda un hijo a Abraham. Imagínense eso, es como que se lo voy a poner en un contexto más actual, un ejemplo ahorita. Imagínense que viene el pastor y le dice, un mes antes, de aquí al otro mes, le dice: mira, la otra Santa Cena te va a tocar el privilegio de dar las ofrendas. Hermano, entonces usted tiene un mes, ¿verdad? Para ponerse ahí pilas y ya usted, hermano, tiene el rema, ya lo hizo y todo. Y viene y el mismo día que es el día de la Santa Cena, le dice el pastor: no,
¿sabes qué? Le voy a dar el privilegio a otra persona. Ah, hermano, no sé, ¿usted qué haría? ¿Será que bendice a su hermano? ¿O se pone, tal vez algunos sí lo bendeciría, pero por dentro habría tristeza, sí o no? Sí, imagínese que Eliezer, él realmente iba a recibir toda la herencia, pero no. Él sin ningún problema dice, sí, está bien, yo voy a hacer lo que mi rey, lo que mi dueño me está diciendo, ¿sí? Él, una actitud súper importante que tuvo. Ahora bien, dice que entonces se fue y fue a buscar a la mujer, ¿sí? Aquí me estoy deteniendo mucho, pero es bien importante entenderlo. Entonces dice, ya nos saltan un par de versículos. En el 19:20 dice, cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que haya terminado de beber. Entonces aquí el siervo Eliezer se va a la tierra, y bien importante porque Abraham le dice, no quiero que me busques mujer en esta tierra, quiero que vayas a la tierra donde eran mis descendientes a buscar mujer, que el Señor te guarde de buscarle mujer a mi hijo de otro lado, específicamente de ese lugar tenía que ser la mujer. Entonces viene y el siervo obedece, se va a la tierra y dice, y empieza a hablarle al Señor en su mente, entonces él, ¿cómo le voy a hacer para saber quién es esa mujer? Si habían saber qué cantidad de mujeres, hermanos, que iban a estar en esa fuente de agua. Entonces viene y en su mente empieza a platicar con Dios y le dice, Señor, la mujer que tiene que ser para Isaac, para el hijo de mi Señor, por favor haz de que ella me dé de beber a mí, pero no solo a mí, sino que a mis camellos. Dice que él pensándolo estaba cuando venía aquí la mujer, Rebeca, y viene y le dice, ¿verdad? Entonces dice que le pidió agua, y dice que ella con mucho gusto, dice, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda, ya me estoy desviando al otro, ¿verdad? No, es 24. Dice, sacaré también para tus camellos hasta que haya terminado de beber. Entonces mire qué actitud tan importante. No se quedó solo con ofrecerle agua a él, al siervo, sino que le dijo, te voy a dar para todos tus camellos. Mire qué importante es la figura de esta mujer, la diligencia, las actitudes de trabajadora que tenía ella. Pero imagínense, hermanos, los camellos, ¿por qué son conocidos? Entre muchas cosas, porque toman una cantidad de agua. Yo estoy investigando y dice que toman más de 100 litros de agua. Y estaba viendo que las mujeres aquí llevaban su cántaro arriba, lo tenían que llevar cargado. Entonces, eran 10 camellos. Y suponiendo, porque estaba viendo que al menos los cántaros habían de diferentes tamaños, pero por lo menos los que se usaban para tomar eran de entre 60 y 70 litros. Entonces, por lo menos dos vasijas de esas tenía que llevar para un camello. Imagínense qué cantidad de ejercicio. Amén, hermano, a veces uno cargando sillas se cansa. Imagínense ella, qué cantidad de agua tuvo que llevarle para satisfacer lo que ella estaba diciéndole a su siervo, ¿verdad? Le llevó, es una actitud muy linda que tuvo ella. Y dice, y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua. Entonces le da los camellos, se regresa a la fuente de agua, vuelve a hacer lo mismo. Es una traba, así chispuda, hermano. Entonces dice, y sacó para todos los camellos. Entonces toda esta narración, hermanos, nosotros entendemos por la palabra del Señor que es sombra. Nosotros entendemos que todo lo que está escrito en la palabra del Señor es sombra o figura para nosotros, los que nos alcanzó el final de los tiempos. Entonces mire, dice Abraham, pero es Abraham, perdón, que me confundí. Pero son figuras. Entonces Abraham es figura del padre, Isaac es figura del hijo. Mira, aquí es que no puse la presentación que era, pero usted me entiende, ¿va? No me vaya a juzgar ahí. Isaac, figura del hijo, y Eliezer, figura del Espíritu Santo, ¿sí? Si ya entendemos esto de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere decir que Abraham, el Padre, manda a Eliezer, el Espíritu Santo, colmado de regalos. ¿Para quién? Para la que va a ser la mujer de su hijo, para que va a ser la esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia, nosotros. Entonces viene el Espíritu Santo en sus camellos cargado de regalos para nosotros, hermanos. Viene el Espíritu Santo, y eso es por eso que le digo bien importante. Viene una administración, va a descender el Espíritu Santo y nos va a llenar, hermanos, de muchos regalos. Pero mire, tenemos que tener ciertas actitudes, sin lugar a dudas. Tenemos que tener muchas actitudes para estar conectados con el Señor. Porque ¿cómo iba a saber Rebeca de que ella tenía que hacer eso? Solo por el Espíritu Santo.
Entonces tenemos que estar conectados nosotros, hermanos, con el Espíritu Santo. Ahora bien, ya para ir, miren, ya me tardé mucho en la introducción, pero es bien importante también. Génesis 24:19 dice: y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, aquí está hablando de Labán. Aquí entonces se empieza a hablar de otras personas, ¿verdad? Labán y su mamá, que era Labán, hermano de Rebeca, ¿verdad? A ver, sí, de Rebeca. Entonces dice: y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo: esto es lo que el hombre me dijo. Entonces dice que Labán fue al hombre. Entonces aquí solo como algo bien figurativo, pero bien importante. Entonces Labán, que no era Rebeca, sino que era su hermano, vio todos los regalos que le estaban dando a su hermana. Entonces él se quedó como: ala, ¿quién te dio todos esos regalos? Si lo traemos a nosotros, ahorita espiritualmente, es como que todos los que están allá afuera, todos los que se alejaron o los que no conocen del Señor o los que no los han recibido, cuando nos miren a nosotros, digan: ala, esa mujer, esa iglesia está llena de regalos, llena de dones. Entonces mire lo que hizo Labán: fue al hombre. El hombre, ¿quién era? El siervo, el Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando estemos colmados y llenos de dones, vamos a atraer a los que están allá afuera. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo vamos a atraer a los que están allá si no recibimos los dones, si no recibimos los regalos? Entonces tenemos que recibirlos, hermanos. ¿Y quién no quiere los regalos? Yo realmente no conozco a nadie que no quiera un regalo. Ahora imagínense los regalos del Espíritu Santo. Entonces, cuando estemos adornados, nosotros adornados, o la iglesia esté adornada con los dones, va a haber aún más. Ya está viendo, porque ya están viniendo más, hermano. Yo estaba viendo en las transmisiones que están viniendo más. Ahorita no los veo, pero imagino que van a venir después del servicio. Pero van a seguir viniendo más conforme nosotros nos vayamos llenando, nos vayamos adornando como iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, toda la introducción para darle hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, como le digo, es solo la introducción, pero eso es algo bien importante: el don de profecía, ¿sí? Dentro de los muchos dones, bueno, aquí les voy a hacer una pregunta: ¿cuántos dones hay en la Biblia? ¿Cuántos dones están descritos? 18. Todos estamos bien que son 18, ¿verdad? Les pregunto porque es bien importante también entenderlo, porque tradicionalmente se enseñaba, incluso en nuestro ministerio antes del 2005, antes, ¿verdad? Muy tiempo atrás, también se enseñaba que solo había 9 dones, pero como la revelación se va aumentando, incluso, hermanos, habían los discípulos del Señor Jesús, ellos tenían un velo. Ellos no podían entender. Dice que cuando el Señor Jesús les hablaba de que Él iba a morir, iba a resucitar, ellos no entendían, porque dice que eso no tenía que entenderlos ellos en ese momento, sino que posteriormente se les iba a quitar el velo e iban a entender. Entonces ahí estaba la palabra, el Señor les estaba hablando, pero no lo habían entendido completamente. Entonces la revelación es así con nosotros. Antes pues se enseñaba de que solo había 9, ahora entendemos que son 18 dones. Imagínense, 18 regalos que podemos tener, hermanos. Es que aquí no podemos, no es de que, la hermana aquí tiene un don, el hermano otro, el hermano otro, el hermano otro, hermano, solo uno, no. Nosotros podemos tener hasta los 18 dones. El Señor nos lo puede dar, pero ahí sí que tenemos que rogarle al Señor, ¿verdad? Uno de ellos es el don de profecía, ¿sí? Y por eso le digo, tampoco se pierdan los discipulados. Bueno, yo sé que no se los ha perdido, pero ahora con más importancia vamos a estar hablando de los dones durante los discipulados, porque vamos a pedir al Señor y vamos a rogarle de que en cada discipulado, bueno, durante toda la semana, pero específicamente en cada discipulado, Él nos dé esos dones: el don de discernimiento de espíritus, don de género de lenguas, don de servir, hay un montón de dones, hermanos, que nosotros podemos recibir. Entonces, ahorita hablando específicamente del don de profecía, 1 Corintios 14:1 dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pausa. Procurad alcanzar el amor. La primera parte, importantísimo, el amor. Se recuerda que lo hemos estado hablando y casi siempre, hermano, realmente todos los temas, o bueno, enseñanzas, o todo lo relacionado con nosotros y nuestra relación con Dios, tiene que haber un fundamento que es el amor. El amor es el poder más grande, hermanos.
El poder, dice que la muerte tiene poder, pero el amor es aún más, tiene más poder que la muerte. Entonces el amor es importante. Por eso se recuerda que también a las iglesias les daba el mensaje, que les decía, una cosa tengo contra ti a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Entonces cuando nosotros vayamos en búsqueda del amor, amor con Dios, amor entre nuestros hermanos, amor con nuestra familia, todo eso va de la mano. Pero también dice, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Entonces es válido desear los dones. Pero aquí tenemos que entender algo, hermanos. No tenemos que desear un don porque se lo vimos a un hermano o una hermana. ¿A qué me refiero con esto? De que, ay hermano, la hermana profetiza, yo quiero ser como ella. Yo quiero eso, es específicamente así como ella, así quiero ser yo. Entonces ahí estamos mal, porque estamos queriendo imitar a alguien, estamos viendo, nuestra mirada está en el hombre, no estamos viendo que lo que realmente está haciendo el Señor es dar palabra, exhortar, edificar por medio de la profecía. Eso es lo que tenemos que desear realmente. No es a la persona, ¿verdad?, que tiene ese don, sino que el don. ¿Por qué? Porque el don va a edificar al pueblo del Señor. Nos vamos a edificar juntamente, hermanos. La iglesia dice que son muchos, pero realmente es uno, el cuerpo de Cristo. Entonces, si entre todos tenemos dones, entre nosotros mismos nos vamos a ir edificando, entre nosotros mismos nos vamos a ir uniendo más. Vamos a hacer una iglesia agradable al Señor. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, pero tenemos que desearlos ardientemente. No sé si usted algún momento ha deseado ardientemente algo, hermanos. Por ejemplo, cuando viene fin de mes y usted desea ardientemente que ya le depositen a su cuenta, ¿verdad? O cuando hay un examen, ¿verdad? Que uno ya no quiere, uno está deseando, hermanos, que cuándo se acaba, porque ya ni responde nada, uno ya solo quiere que se acabe, hermano. Así, hermano, a veces uno empieza pero hermanos, así desear. Yo no sé cómo es, hermano, pero realmente, ahora, yo sí deseo ardientemente el don de profecía. Todos los dones, pero más, dice aquí, sobre todo, que profeticéis. Yo no sé si en algún momento usted lo ha deseado ardientemente, pero si no, hoy es el momento de empezar a desear ardientemente el don de profecía. Ahora bien, a los que profetizan, no es solo de tenerlo y ya, el don de profecía, también tienen que desear aún más, porque mire, es bien importante porque vamos a ver más adelante que el don de profecía se usa en proporción a la fe. Entonces, mientras más fe, más va a tener uno el don de profecía, como que va aumentando también, conforme va aumentando la fe, va aumentando el amor, pero va aumentando también cómo va siendo usado por el Señor en el don de la profecía. Entonces no se queda solo para los que no recibimos, sino para los que ya tienen el don, tienen que desearlo aún más, aún más. Vamos a avanzar. Mire, 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Imagínense, aquí está el ministro, el apóstol diciendo, yo quisiera que todos los que están aquí hablen en lenguas, pero aún más que profeticéis. ¿Por qué es tan importante entonces el don de la profecía? ¿Por qué, hermanos? Lo vamos a ver más adelante, pero aquí vamos entendiendo de que el don de la profecía, hermanos, tenemos que desearlo. Y hoy con la ayuda del Señor vamos a ser habilitados. Hoy lo vamos a recibir, hermanos. Yo lo creo y se lo he estado pidiendo al Señor, se lo he estado pidiendo. Pero yo sé que hoy, hermanos, hoy es el tiempo, hoy es el día. Y los que llegaron aquí, también los que están en redes sociales, pero específicamente los que están aquí, hoy lo van a recibir. Pero tienen que ponerle fe, ¿sí? Ahora dice, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces ya vemos aquí un propósito de la profecía, edificación. Pero mire lo que dice, que el que profetiza, el que tiene el don de profecía, es superior, dice, al que solo habla en lenguas. Hermano, usted me está diciendo que entonces de que mi hermano que ya tiene el don de profecía es mayor a mí. Yo no lo estoy diciendo, hermanos, lo dice aquí la palabra del Señor. Ahora bien, tenemos que entender algo. No está hablando aquí de una superioridad, de que aquí ya mando aquí porque ya profetizo y aquí hago lo que yo quiera. No, porque dice la palabra del Señor, el que quiera ser mayor, sirva. Tiene que hacerse menor. Incluso, hermanos, es que esto es tan interesante porque los discípulos del Señor, dice que cuando iban en camino no me recuerdo si es a Capernaum, pero no me recuerdo, el Señor iba con sus discípulos. Dice que iba ahí caminando, iba haciendo sus funciones, ¿verdad?
Pero dice que los discípulos iban murmurando, como que iban... Y cuando llegan al lugar en donde tenían que estar, viene el Señor Jesús y les dice, Él ya sabía, pero viene y los prueba y les dice, ¿de qué estaban hablando? Y vienen los discípulos y le dicen, es que estábamos viendo quién es mayor entre nosotros. La hermana, imagínense, los discípulos del Señor, los que andaban con Él, discutiendo de quién es mayor. Hermano, eso no tenemos que discutir. Aquí no tenemos que discutir quién es mayor entre nosotros. Si queremos ser mayores, sirvamos. Eso es lo que el Señor nos dice. Incluso dice que, hablando de esto, dice que Juan era mayor que todos. Antes de él nacer, Juan, hermanos, es que a Juan le profetizaron, hermano. Antes de que, cuando iba a nacer, le profetizaron. Imagínense, era mayor que todos. Por eso dice que incluso Juan era como el más cercano, ¿verdad? El más cercano al Señor Jesucristo. Entonces había como siervos mayores, pero es importante entender de que ellos no estaban buscando ser mayores, sino que se hicieron mayores sirviendo. Se hicieron mayores pues haciéndose menores, pero esa no tiene que ser nuestra búsqueda. No tenemos que decir, Señor, yo quiero profetizar porque quiero ser mayor a mi hermano Erasto. Eso no es así. Yo quiero profetizar porque quiero edificar al cuerpo, quiero ayudar al cuerpo de Cristo. Eso realmente tiene que ser uno de nuestros deseos. Y también dice que el que profetiza se edifica a él mismo. Como que uno mismo se va levantando, como que uno mismo, hermano. Entonces, ya así cuando yo veo todas las características de alguien que profetiza, también importante, no todo el que profetiza es profeta. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque aparte está la unción, aparte está el don y aparte está la profesión o ministerio. Es claro, si algún hermano o hermana que tiene el don, el Señor lo levanta como un ministerio primario, como un doma, pues gloria a Dios. Pero no quiere decir que el que tiene el don de profecía es profeta. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Bien claro. Y aún así, aún aunque esté reconocido como profeta, tenemos que tener el don de discernimiento también. Por eso cuando aquí se dan las profecías, tal vez no sé si se ha dado cuenta, pero hay hermanos que están escuchando. Por eso también es importante el don de discernimiento. Tienen que estar viendo ahí, ¿será que realmente es una inspiración del Espíritu Santo? ¿O es inspiración de saber qué, verdad? De chonita, dice el pastor. Entonces tenemos que pedirle también eso al Señor. Vamos a avanzar. Entonces mire, esto de ser superior, yo lo veo de alguna forma y el pastor me va a corregir. Pero entonces yo entiendo, mire, aquí está el vaso, somos nosotros un vaso, ¿sí lo ve? Más o menos se ve, ¿va? Somos un vaso y aquí está lo mejor. Lo mejor que es entonces que estamos hablando, el don de profecía. Entonces nosotros, ¿cómo nos vamos a hacer mejores? Dice la palabra del Señor que haciéndonos menores, sirviendo. Pero si dice que el que profetiza es mayor que los demás, no es por él, no es por el vaso, sino que es porque lo mejor se introduce en nosotros. Por eso es que nosotros somos mejores. No porque yo ya sé hablar en lenguas, no porque yo ya me sé la palabra de Génesis, Apocalipsis, no porque yo me sé 125 versículos de memoria, no es por eso. Es porque el Señor en su misericordia nos dio lo mejor y está dentro de nosotros. Entonces así vamos a ser mayores, sin buscar eso, sin buscar ser mayores. Pero el Señor nos va a hacer mayores. Amén. Ahora vamos a avanzar. Entonces en la profecía nos podemos hacer muchas preguntas. Yo creo que ustedes ya todos recibieron, han estado recibiendo los discipulados, ¿verdad? De la última vez se habló de los altares. Y se recuerda que de los altares pudimos ver quiénes edifican altares, que son por lo menos 14 con una buena intención, qué nombres tienen los altares, para qué sirve un altar, cómo se edifica un altar. Son un montón de preguntas que el tema es inagotable. Pero me doy cuenta, hermanos, que la profecía es igual o aún más o no sé. Pero en la profecía nos podemos hacer un montón de preguntas. Incluso dice que los profetas tienen límites. Hermanos, entonces es bien importante entender muchas de las cosas, pero no lo vamos a ver todo hoy, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Porque la importancia de hoy es recibirlo. Luego lo vamos a ir entendiendo aún más, porque eso también nos han enseñado, hermanos. Tradicionalmente, alguien que quiere bautizarse, ¿qué le dicen? No, mira, tenés que recibir 2 meses de las enseñanzas de bautismo y después ya te puedes bautizar. No, pero si el Señor lo quiere bautizar ya, porque ya se lo va a llevar.
Entonces, hermanos, nosotros podemos recibir ya el don de profecía, ya lo podemos recibir. Y después con la ayuda del Señor vamos a ir entendiéndolo aún más. Porque no me dejarán mentir mis hermanos que tienen el don de profecía. Tal vez tienen el don, pero no sé si ya entienden al 100% el don. O ya entienden al 100% las funciones. Entonces es una evolución de entendimiento también. Entonces mire lo que significa profecía. Dice, la proclamación de la mente y consejo de Dios. La palabra griega 4394. Hala, hermanos, entonces, solo con esto, hermanos, yo me quedo impresionado. Porque entonces el don de profecía es tener la mente, bueno, no tener la mente, pero al menos la proclamación, lo que el Señor en ese momento quiere, lo que Él está pensando y el consejo que Él quiere para la iglesia. Entonces, al menos en una mínima pizca, en una mínima así, diminuto, en un momentito podemos recibir lo que el Señor quiere para la iglesia. ¡Hala, hermanos! Eso es bien impresionante. Por eso desde aquí nos dejamos bien claro, porque hay algunos que dicen, aún en estos tiempos, que el don de la profecía no existe. Algunos dicen que los dones, que las lenguas no son para este tiempo. Imagínense, hermanos, de lo que se están perdiendo, porque su mente está cerrada, porque tienen un velo, o porque simplemente no lo quieren aceptar. Se están perdiendo, hermanos, una cantidad de cosas que el Señor quiere. Pero como usted y yo ya entendimos que los dones sí son para este tiempo, ¿verdad? Sí lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Que el don de lenguas es para este tiempo, ¿verdad que sí? Que las profecías aún se dan en este tiempo, no solo en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí lo entendemos? Entonces podemos recibir un montón de cosas, hermanos. Amén. Vamos a avanzar. Romanos 12:5 y 6 dice, así nosotros que somos muchos, este es el que le había mencionado anteriormente, somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo, aunque individualmente somos diferentes. Porque no, aquí el carácter de mi hermano no es igual al de mi hermano, al de mi hermano, al de mi hermana. No son iguales, no somos iguales en cuanto a las características, personalidades. Pero en Cristo somos un cuerpo. Entonces dice, pero teniendo dones que difieren. Entonces sí, puede ser que entre nosotros algún hermano tenga el don de discernimiento, otro hermano tenga el don de profecía, otro hermano tenga el don de género de lenguas, otro tenga el género de interpretación de lenguas, que son indiferentes, que también tenemos que entender, ¿verdad? Que alguien que aquí tiene que el don de género de lenguas no es el mismo de interpretación. ¿O será que es lo mismo? No, no es lo mismo. Alguien aquí puede empezar a hablar en lenguas, pero no las entiende. Pero viene otro que las entiende y las puede interpretar. Es que esto es bien lindo, hermano, es un montón de dones. Ahora mire lo que dice. Según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, específicamente, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces, el don de profecía en proporción a la fe. Mientras más fe vaya teniendo uno, así en esa medida va siendo el don de profecía, como que va evolucionando. Al final todos, hermanos, vamos evolucionando, ¿verdad? Nosotros tenemos como en nuestro caminar cristiano, vamos evolucionando. Antes tal vez éramos solo oyentes, luego pasamos a creerle al Señor. Por diferentes circunstancias le creímos al Señor. Luego nos volvimos, oyente, siervo, discípulo, siervo, amigo, un montón de evoluciones que tenemos que hacer también nosotros, evolucionar en el amor, pero también entonces en los dones. Por eso les decía que aquellos que tienen el don de la profecía no se tienen que quedar solo ahí, tienen que ir evolucionando, creciendo en fe. Entonces una pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu fe, hermana? Yo en lo personal le puedo decir cómo está mi fe, tal vez. Pero hermanos, yo entiendo que al menos mis hermanos que ya tienen el don tuvieron un poquito más de fe que yo en ese momento, por lo menos, o en ese aspecto. Y yo quiero tener esa fe, porque aún siendo creyentes podemos ser incrédulos. Ahí la Biblia lo vemos, aquel hombre que dice, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. En algún momento tenemos muy poca fe, pero que hoy nos dé más fe el Señor y que recibamos lo que el Señor tiene. Vamos a avanzar. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, mire, Ágabo era un profeta, pero está, miren, el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, es bien importante leer, porque dicen, los que no creen en todo esto, una de sus, ¿cómo podemos decir? Sus premisas, una de las cosas que dicen es, no, es que solo habían profetas en el Antiguo Testamento. No, pero si aquí está Ágabo que profetizaba, mire,
Mire, al menos en este versículo dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu. Aquí dice, esta versión dice daba a entender, pero aquí lo que le marco es por el Espíritu. Ahora mire lo que dice, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces mire, lo que este hombre estaba diciendo se cumplió, pero mire lo que el Señor le mandó a decir, que iba a haber una gran hambre. Entonces, hermanos, imagínense que a usted el Señor le da el don de profecía, pero lo que le pide dar al pueblo es una mala noticia. Aparentemente, ¿verdad? Porque realmente todo ayuda bien. Mala noticia para afuera, pero para nosotros es motivo de gozo, ¿verdad? Mire lo que dice esta es la LBLA, pero mire lo que dice la NTV. Dice, uno de ellos llamado Ágabo se puso en pie y profetizó. Aquí está bien claro, profetizó una advertencia por medio del Espíritu que habría una gran hambruna terrible. Entonces también, hermanos, por medio de la profecía también incluso pueden haber advertencias. Porque también, hermanos, y bien importante, anteriormente, hermanos, en la revelación que había, se enseñaba y todos entendíamos de que habían por lo menos 3 funciones que hace la profecía. ¿Cuáles son las 3? Alguien que se recuerde ahí. ¿La profecía qué hace? ¿O para qué es? Exhortar, consolar, edificar. 3 que nos enseñaron muchas veces. Pero hay más. Hay más, hermanos. Ahí hay 3 que se describen. Pero por la revelación que le digo, que va aumentando y aumentando, ahora entendemos que son 7 cosas, hermanos. 7 cosas que hace la profecía. Y las vamos a ver, pero no, y por eso le digo de que no se tiene que perder los discipulados, porque no lo vamos a ver hoy. Ahora mire, importante, mire lo que dice que significa Ágabo. Dice, esto que les estoy diciendo de que son 7 funciones que hace la profecía, ya es una base establecida por nuestro apóstol, ¿sí? Para alguien que quiere y se queda picado así de que, ¿y eso qué es? Entonces puede ir a pues, la página de YouTube de Apóstol Sergio y el pastor Gilmar. Él se encargó, el apóstol lo delegó a él para establecer la base de que son 7 funciones. No estamos aquí diciendo nada de que nos inventamos o que leímos, no. Está cimentado en la doctrina ya. Sí, por eso es bien importante que se los diga. Doctrina apostólica. Ahora bien, y mire, ya voy a ir terminando, ya no me va a dar tiempo. Esto me lo voy a saltar solo para que lo anote ahí y para que vaya a leer. Ágabo significa saltamontes, la alegría del Padre o fiesta. Vamos a avanzar. Vamos a ver un par de profetas y creo que no va a dar tiempo de todo, pero un par de profetas y vamos a ver qué es lo que hicieron, cómo el Señor los usó, así rápido. Dice, entonces preguntaban por señas al Padre, ¿cómo lo quería llamar? Y él pidió una tablet, dice, mire, una tablilla, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos sería una tablet, ¿verdad? Pidió una tablet y dijo, ahí voy a anotar el nombre, ¿verdad? Entonces dice, y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Aquí ustedes en el contexto se van a dar cuenta, lo pueden ir a leer a su casa. Es Zacarías y Elizabeth. Están hablando de ellos, Zacarías y Elizabeth. Pero aquí dice que en el contexto usted se puede dar cuenta, hermanos, y aquí, como le digo, es bien importante leer todo el contexto. Zacarías y Elizabeth dice que eran justos, que caminaban en el Señor. Dice que no había, como que una pareja no había igual a esa pareja de Zacarías y de Elizabeth. No había como ellos prácticamente, dice la palabra en los primeros versos. Pero aún así, ellos no tenían hijos. Todavía el Señor no les había otorgado hijos. Y aún así, Zacarías tenía una medida de incredulidad. Porque viene y en los anteriores dice, por eso dice aquí que se le fue abierta su boca. Porque en el contexto, Zacarías no creyó lo que el ángel le había dicho, de que iba a tener un descendiente. Imagínense Zacarías, que la palabra dice que era justo, que andaba en los caminos del Señor, aún él era incrédulo. Imagínense, nosotros hermanos, ¿cuántas veces no hemos recibido palabra y no la creemos? Entonces mire, aquí por esa causa el ángel le dice, no, como no creíste la palabra de que te iba a dar un descendiente, le cerró la boca, que se quedó mudo y ya no pudo hablar. Por eso aquí agarró su tablet, ¿verdad? En nuestros tiempos y escribió el nombre porque no podía hablar.
Entonces dice, se maravillaron todos porque Elizabeth dijo que se iba a llamar Juan, pero todos, ¿verdad? Los chismosos y los habladores, ¿y por qué se va a llamar Juan si nadie de tu familia se llama Juan? Entonces viene y le dice, pero le preguntan a Zacarías y Zacarías dice, se va a llamar Juan. Él lo escribe. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Entonces, cuando él creyó, cuando él escribió el nombre y dijo, sí, así se va a llamar, se le fue abierta su lengua, abierta su boca y suelta su lengua. Entonces, hermanos, hoy, cuando creamos la palabra que el Señor tiene, se va a abrir la boca, hermanos. Se va a abrir la boca y se nos va a desatar la lengua. Pero tienen que creerlo. Toda incredulidad hoy se tiene que ir. Y hoy lo vamos a recibir. Vamos a avanzar porque esto es bien. Mire, Zacarías fue lleno del Espíritu. Inmediatamente se le fue la incredulidad. ¿Sí? Incredulidad fuera. Lo mudo se lo quitaron. Pero fue uno tras otra. Incredulidad fuera, mudo fuera. Y dice, lleno del Espíritu y profetizó. Todo parejo. En un paquete, hermano. Un paquete para todos. Entonces hoy, hermanos, se nos va la incredulidad. Si creemos, entonces nuestra boca va a ser abierta, nuestra lengua desatada, llenos del Espíritu Santo, y vamos a profetizar también. Con la ayuda del Señor, eso es lo que Él quiere para nosotros. Porque se acelera, para los que, bueno, creo que esta semana se va a hablar, pero mi hermano Daniel tuvo la oportunidad de dar el discipulado anterior a de los discipuladores. Y él hablaba y el Señor se lo ponía, yo sé que era parte del Señor. Bueno, tengo 17 minutos, nada, entonces puedo seguir. Yo pensé que ya tenía menos. Pero dice de que, Daniel, el Señor le ponía en su corazón de que había una aceleración de tiempos. Esto es lo que veo aquí. A Zacarías le aceleraron los tiempos porque fue todo de un momento. Él se le fue abierta la boca. Hermanos, entonces es de parte del Señor. Dice que ya han recibido por lo menos 2 veces que se van a acelerar los tiempos. Hoy una tercera vez. Y para el que no cree, hermanos, ya estamos mal, hermanos. Entonces hoy, hermanos, tenemos que creer. Solo le voy a rapidito, hermanos, y le quiero poner esto. Mire, esta aquí es el Pablo, ¿verdad? Dice, y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Está hablando Pablo. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Hemos entendido y hemos estado viendo que hay diferentes facetas del bautismo. Pero mire, vino Pablo y dice, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ellos acababan de ser bautizados en el nombre del Señor, acababan de creer, acababan de recibir al Señor, y viene Pablo y les pone las manos y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar. Imagínense, hermanos, ellos ni siquiera tenían doctrina, tal vez ni siquiera habían recibido, hermanos, años y años de doctrina. No, ellos ahorita, en el mismo momento, solo vino Pablo, el ministro, les puso manos y recibieron. Entonces el Señor ponía en mi corazón, hermanos, que hoy nos impongan manos. Esto es autorizado por el pastor, por eso le digo. Entonces, aquellos hermanos, le voy a pedir, hermana Yasmín, hermano Enasto, hermana Fanny, pasen al frente, por favor. Y David,